Hola chicos, ¿qué tal? Ya son las 4:05, así que nos toca empezar. A ver. Esas preguntas no son para mí, ¿no? Han dicho que el lunes no hay clases. Mañana es normal, pero el lunes no hay clases, pues feriado. A ver, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. ¿Están viendo mi diapositiva? Ok, entonces comenzamos chicos con el capítulo de hoy. Capítulo de hoy, electroquímica. ¿Qué cosa es la electroquímica? A ver, un momentito, vamos a poner acá el puntero láser. Ahí está. Dice, la electroquímica es la rama de la química que se encarga de estudiar la interrelación entre la corriente y las reacciones redox. Esto puede ser relación de causa-efecto de un lado y del otro. Si una reacción química causa la producción de corriente, estamos hablando de una celda galvánica. Es una reacción que es espontánea, una reacción que se produce por sí sola. No tengo que obligarla a que lo haga, naturalmente lo hace, de la cual yo le puedo sacar provecho. ¿Cómo sacar provecho? Le saco provecho produciendo una corriente. Good. ¿Cuál es la otra? La otra es la celda electrolítica. ¿Qué cosa es una celda electrolítica? La celda electrolítica es aquella en la cual yo utilizo la corriente para producir una reacción química que de otra forma no ocurriría. O sea, una reacción química no espontánea. En el caso de la galvánica, estamos hablando de reacciones espontáneas que se producen de manera natural, y en el caso de las electrolíticas, estamos hablando de reacciones que no se producen y que para su generación necesitan que yo les aplique corriente. Esa es la diferencia entre las dos. Eso quiere decir que en la celda galvánica, la causa es la reacción química y la consecuencia es la corriente eléctrica. Lo vemos en todo lo que son dispositivos de almacenamiento de energía, pilas, baterías, cualquier tipo de cosas que nos hagan que no estemos conectados a la corriente. O sea, enchufados, ¿no? Tener un aparato enchufado tienes, o por el contrario, tienes una batería que te lo vuelve autónomo. En cambio, cuando la corriente eléctrica produce una reacción redox, estamos hablando de celdas electrolíticas, donde se va a producir el fenómeno llamado electrólisis. O sea, ruptura potenciada por o mediada por la corriente eléctrica. Sirve, por ejemplo, para la refinación de metales, el cobre, el zinc, se refinan de esa forma. Y también sirve para el recubrimiento. Tienes un metal menos valioso, pero resistente, y quieres evitar que se oxide, por ejemplo, entonces le pongo una pequeñísima capa, un recubrimiento muy delgado, de otro metal más caro, que lo que va a hacer es protegerlo. Ya con esa capita fina, protejo el metal que está debajo y evito que este se oxide, por ejemplo. ¿Cómo le pasa, por ejemplo, al hierro, ¿no? Que se corroe rápidamente con la humedad y el oxígeno del ambiente. Vamos a ver algunos conceptos básicos. Tenemos, por ejemplo, el concepto de carga eléctrica. La carga eléctrica se mide en Coulomb, que es la unidad del sistema internacional. Este, ¿sí? La mínima cantidad de carga que se puede medir es la carga del electrón o la carga del protón, ¿no? Que se define como 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Por otro lado, la unidad fundamental del sistema internacional es el ampere, no el coulomb, es el ampere. Y el ampere es el que te mide un coulomb por segundo. Eso quiere decir que cuando tú midas intensidad de corriente, ¿sí? Esa intensidad de corriente está en ampere, la carga tiene que estar en coulomb y no te olvides que el tiempo tiene que estar en segundos. No puede estar en horas. Cuando tú tengas el tiempo en horas, no te olvides de multiplicarlo por 3600. Lo multiplicas por 3600 y ahí tienes el tiempo en segundos, ya está todo dimensionalmente correcto. Entonces, si la intensidad es carga sobre tiempo, para que tú calcules la carga será igual a intensidad por tiempo. Así es como lo vamos a trabajar.
El valor de la carga es intensidad por tiempo. Ahora, tenemos conductores de primera especie, como por ejemplo los metales, como por ejemplo el grafito, que así como están, sin necesidad de que yo les haga nada, esos ya conducen la corriente. ¿Ok? Conductor de primera especie conduce por sí solo, no necesito yo hacerle nada y ya se conduce. En cambio, el de segunda especie, como son por ejemplo los compuestos iónicos, ¿sí? Un compuesto iónico en estado sólido no te va a conducir la corriente, no la conduce. En cambio, va a conducir si yo lo disuelvo en agua o si yo lo caliento hasta volverlo líquido. Por supuesto que para calentar una sal y volverla líquida, ¿no? Estamos hablando de temperaturas que rondan los 1000 °C y tal vez más, ¿no? El Al2O3, el alúmina, es muchísimo más, ¿sí? Entonces, yo voy a necesitar calentar brutalmente estos para poder obtenerlos como líquidos, pero puedo hacerlo, industrialmente se puede hacer. Obviamente en un horno industrial, ¿no? Con tu cocinita no lo vas a lograr nunca, pero con un horno industrial podría ser. Perfecto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Good. Los procesos electrolíticos. Vamos a ver primero las celdas electrolíticas. En estas, yo voy a producir una reacción que normalmente no se da por aplicación de corriente eléctrica. O sea, tengo que aplicar corriente y si yo aplico corriente, se genera una reacción. Esa reacción por sí sola no ocurre, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de la clásica electrólisis del agua. Si tú tienes, por ejemplo, una solución de sulfato de sodio en agua y tú le pasas corriente con una batería, con una fuente de poder, lo que vas a encontrar es que en el cátodo se te va a formar hidrógeno y en el ánodo se te va a formar oxígeno. Van a burbujear dos gases, ¿sí? Uno en cada lado de los electrodos que pongas. Ahora, estos procesos son los que al circular la corriente se produce una reacción. O sea, si no pongo la corriente, la reacción no se produce. También esto ocurre que el agua por sí sola no se descompone en hidrógeno y oxígeno. El agua es bastante estable. Entonces yo necesito suministrarle energía adicional que viene pues de esta fuente para poder producir esa reacción, ¿sí? Y los productos de la reacción siempre van a ser los elementos solitos, o sea, elementos con estado de oxidación cero. Por ejemplo, en O2, cero. En H2, cero. Si yo digo hierro, cero, ¿no? No sé, aluminio, cero, ¿sí? Vamos a obtener los elementos. Vamos a partir un compuesto y vamos a recuperar sus elementos constituyentes. Los componentes de una celda electrolítica son los que se muestran aquí. Tenemos una fuente de poder, una batería. Tenemos dos electrodos, son conductores, esos tienen que ser barras conductoras, ¿sí? Un electrodo podría ser, por ejemplo, un electrodo metálico, un pedazo de metal, podría ser un pedazo de grafito también, ¿sí? Y estos conductores van a estar sumergidos dentro de una misma solución. Esta cubeta se llama cuba electrolítica o cubeta electrolítica, es donde ocurre la reacción y el líquido que hay adentro contiene iones, ¿sí? Ahora, este líquido que hay puede ser, por ejemplo, una sal disuelta en agua, ¿no? Digamos, cloruro de sodio disuelto en agua. Eso es posible. O podría ser cloruro de sodio tan caliente que se ha fundido y ahora está en estado líquido. En ambos casos tenemos un líquido, sea que está como líquido puro, o sea, cloruro de sodio líquido, o que esté en una mezcla con agua, ¿no? Cloruro de sodio AC. Lo que va a salir, o sea, la consecuencia del proceso electrolítico depende muchísimo de si es AC o si es líquido. Así que ten mucho cuidado, ¿sí? No es lo mismo la respuesta que te va a salir siendo AC que la respuesta que te va a salir siendo líquido. Entonces, cuidado con eso.
Y eso se debe fundamentalmente a la presencia o ausencia de agua. Si nosotros tenemos agua, estamos hablando de un electrodo de una sal disuelta. Eso ocurre a temperatura ambiente, digamos. Pero si tú tienes un electrodo de una sal fundida, eso ocurre a una temperatura brutalmente alta. ¿Y por qué tiene que ser alta? Porque si no es alta, ¿cómo vas a hacer para que la sal se ponga líquida? ¿Sí? La sal no se va a poner líquida, sino más. Tienes que calentarla muchísimo para que se ponga líquida. ¿Ok? Entonces, también además del electrolito, tenemos estos dos electrodos, ¿dónde estás? Conductores metálicos. Un electrodo se va a llamar ánodo y en el ánodo va a ocurrir la oxidación. Y el otro electrodo se va a llamar cátodo y en el cátodo va a ocurrir la reducción. Mira, yo lo aprendí como que vocal con vocal y consonante con consonante, ¿no? En el ánodo ocurre la oxidación A con O y en el cátodo ocurre la reducción C con R. O vocal con vocal o consonante con consonante. ¿Sí? Ahora bien, bueno, eso está está aquí. Aquí está más bonito, ¿ya? Veamos. Al cátodo, acá tengo, primero me han puesto, espera, ahí está. Tenemos, por ejemplo, cloruro de zinc líquido. Esto está fundido, acá dice líquido, es a una temperatura muy alta. ¿Y qué es lo que va a pasar, chicos? En el ánodo, al ánodo va a viajar el anión. Al ánodo viaja el anión. El anión tiene carga negativa. Te hago una pregunta. ¿Qué carga debe tener el ánodo si el anión que es negativo se mueve hacia él? Escríbeme en el chat. ¿Qué carga debe tener el ánodo si el anión se mueve hacia él y sabemos que el anión tiene carga negativa? Muy bien, Himmler, muy bien. Debería tener carga positiva. Perfecto. Debería tener carga positiva. Espectacular. Carga positiva. Este ánodo positivo para las celdas electrolíticas, ¿eh? Procesos electrolíticos. En cambio, al cátodo va a viajar el catión. Si al cátodo viaja el catión, quiere decir que el cátodo tiene carga negativa. Ahí está. El ánodo positivo, el cátodo negativo. Entonces, estos van a viajar así. Hacia el positivo va a viajar el negativo y hacia el negativo va a viajar el positivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el zinc va a tomar electrones, y al tomar electrones el zinc se va a convertir en zinc cero, y lo que podría pasar es que esté acá como líquido si está a muy alta temperatura, o podría depositarse, ¿sí? Si se encuentra a temperatura ambiente. Ahí está la reacción. En el cátodo ocurre la reducción. Así que el zinc está como más 2 positivo, baja hasta zinc cero en el proceso que se conoce como reducción, intercambiando dos electrones. Del otro lado, el cloro va a dejar sus electrones en el ánodo, va a soltar sus electrones, y al soltar sus electrones, va a oxidarse y va a pasar de ser cloro menos a ser cloro cero. Recuerda que el cloro cero está como cloro sub 2, ¿no? El cloro, el gas cloro, es cloro sub 2. Entonces, 2 cloro menos 1 produce cloro 2 más 2 electrones. Tenemos esta que es la reacción de oxidación porque los electrones están en productos y esta la de reducción porque los electrones están en reactantes. Ahí se está formando el gas cloro y en la otra se está depositando sobre el cátodo, se está depositando zinc metálico. Y así es el flujo de electrones. Así va a ser el flujo de electrones. Va del más al menos en el caso de las celdas electrolíticas. En ese caso va del ánodo al cátodo. Ahí están viendo nuevamente las reacciones que hicimos en un momento. Ahora, ¿qué pasa en la electrólisis de cloruro de sodio? Líquido, cuidado, nuevamente estamos a muy alta temperatura.
Si tengo cloruro de sodio líquido, tengo sodio y tengo cloro, no tengo otra cosa. No hay más ahí dando vueltas. Y si tengo sodio y cloro, pues lo que voy a producir es sodio y cloro, así como tal. Sodio metálico y cloro sub 2. Eso es lo que voy a producir. ¿Puedo producir otra cosa? No puedo producir nada más, porque no hay agua. Esa celda está, digamos, a 1000 grados, ¿sí? Y no puede haber agua líquida, pues a 1000 grados. Entonces, por lo menos a presión atmosférica. Lo que ocurre es estos dos procesos, el sodio que es más se va a convertir en sodio cero, así que se va a reducir, y el cloro que es menos se va a convertir en cloro cero, así que se va a oxidar. Tenemos, esta es la reducción y esta es la oxidación. Recuerda que como acá hay dos electrones y aquí hay un electrón, entonces debo multiplicar por 2 a la primera y debo multiplicar por 1 a la segunda. Cuando yo hago esa multiplicación y sume, se me habrán cancelado los electrones y tendrás esta reacción. Obviamente, dos sodios más dos cloros menos son dos cloruros de sodio. Dos cloruros de sodio que forma dos sodios más cloro. De tal forma que en el cátodo se depositó el sodio y en el ánodo se liberó el cloro 2 gaseoso. Por favor, les pediría que tomen una captura de pantalla o copien eso, ¿sí? Por favor, unos segunditos, háganlo. ¿Ya? Porque voy a necesitar esas reglitas que las tengan bien claras, por favor. Tómenle una captura, mándenle en el chat, como quieran, pero todo el mundo, por favor, quiero que esas reglas las tengan bien copiadas. Y una vez, por favor. Ahí está. Ahí el amigo Cristian ya nos lo ha puesto en el chat. Perfecto, muchas gracias. Listo. ¿Esto por qué lo digo? Para que lo puedan tener ahorita. Voy a necesitar que ustedes usen, ¿sí? Estas cosas. Gracias, amigo Cristian. Muy bien. Entonces, vamos ahorita a repasar estas reglas. Estamos repasando estas reglas, a ver, ¿qué dicen estas reglas? Ojo, quiero que leas el encabezado. Dice, reglas prácticas para predecir los productos, pero cuando son electrólisis de soluciones acuosas. Cuidado, soluciones acuosas. Si no son soluciones acuosas, esto no cumple. O sea, cuando yo tenga el electrolito líquido, ¿sí? Fundido en estado líquido, esto no va a cumplir. ¿Ok? No va a cumplir si es líquido, solo cumple cuando es AC, porque cuando es AC, ¿sí? Lo que ocurre es que hay competencia entre el positivo y el agua para reducirse y entre el negativo y el agua para oxidarse. Va a haber una competencia. Entonces, ¿quién va a ganar esa competencia? Ahí están las reglas. Cuando tengo un electrolito disuelto, sí es el catión es del 1A, del 2A o es el aluminio, ese no se reduce. El que se va a reducir, ¿quién va a ser? Va a ser el agua. El agua es el que se va a reducir y el agua se reduce a hidrógeno. Si el catión no es de esto, si no es un metal de transición, él se va a reducir y no se reduce el agua. ¿No? Si tengo, por ejemplo, plata, tengo zinc, tengo cobre, tengo oro, son ellos los que se reducen y el agua no interviene. Ahora, si como anión tengo oxioniones como sulfato, nitrato, carbonato, perclorato, ¿en qué terminan todas? Terminan en ato. ¿Y por qué no se van a oxidar? Porque si está como un ato, salvo el 7 que tendría que ser perato, ¿no? Perclorato, como están como ato, están en su estado de oxidación más alto. Y si están en su estado de oxidación más alto, no se pueden oxidar, porque ya están en el estado de oxidación más alto. No puede haber un proceso de oxidación adicional. Entonces, no se pueden oxidar estos que terminan en ato, que son oxoaniones, y por lo tanto, quien se tendría que oxidar es el agua,
y el agua se oxida para producir oxígeno. A ver, te hago una pregunta. Ya tienes ahí las reglas. Quiero un minuto para que me respondas esta pregunta. ¿Cuáles van a ser los productos de esa reacción en el cloruro de sodio AC? Vamos, dale. Cloruro de sodio AC. Un minuto, escríbemelo en el chat. Chicos, ¿cuáles son los productos de esa reacción? Nada. ¿Cuáles son los productos de esa reacción? Sodio y cloro. No. ¿Qué dice la primera regla? ¿Qué nos dice la primera regla? El sodio no se reduce. La primera regla nos dice que el sodio no se reduce. Y si el sodio no se reduce, ¿quién se va a reducir? Se va a reducir el agua. Acá está, ¿no? Dice sodio, cloruro de sodio. Y por la primera regla dice que el sodio no se reduce. El que se reduce es el agua. Así que se va a producir hidrógeno gaseoso. A ver, vamos a ver si eso es cierto. A ver, continúo. En la de acá se produce cloro, claramente no se puede producir otra cosa, y se produce hidrógeno. Entonces, con la electrólisis del cloruro de sodio, en el ánodo se produce cloro 2 y en el cátodo se produce hidrógeno 2. ¿Qué pasaría con la del sulfato de cobre? A ver, alguien que me diga, ¿qué pasaría con el sulfato de cobre? Mira tu regla. Tienes que aprender a usar las Solo, reglas. solo le afecta al hidrógeno, digo, al agua. A ver, el cobre se puede reducir según esta regla. No, ¿Se puede reducir el cobre o no se puede reducir? El cobre se reduce, mira. Acá está. En cambio, de un sulfato se puede oxidar. El sulfato no se no. oxida. ¿Quién se oxida? Se oxida el agua. Ah, ahí está la respuesta. Entonces, en este caso, el cobre se reduce, el sulfato no se oxida, quien se oxida es el agua. Entonces, los productos son cobre y oxígeno. El cobre se reduce y el que se oxida es el agua. Entonces, tus productos de reacción son cobre y oxígeno. Por otro lado, si yo tuviera el sulfato de potasio, ni el potasio se puede reducir, ni el sulfato se puede oxidar. Entonces, ¿quién se oxida? El agua. ¿Quién se reduce? El agua. Entonces, la reacción global es que el agua se descompone para dar 2 hidrógenos más oxígeno. Entonces, si yo le he puesto sulfato de potasio al agua para poder hacer esta reacción, pero el sulfato de potasio no interviene, entonces, ¿para qué se lo puse?
¿Cuál es su función? Porque se le he puesto, pero no interviene en la reacción. ¿Tiene una función? Sí. Y es que el agua pura no conduce la corriente. Es eso. El agua pura, chicos, no conduce la corriente. Y como el agua pura no conduce, ¿ya? Entonces, si tú no le pones un electrolito, aunque sea electrolito inerte, me refiero a que no va a reaccionar con la corriente, no te va a producir nada, porque el agua no conduce. Entonces, ¿hay que ponerle un electrolito? Sí. El agua pura no conduce, el agua con sales sí conduce. Muy bien. Entonces ahí lo que ocurre es la oxidación del agua y la reducción del agua. Solo va a tener hidrógeno y oxígeno. A ver, ¿qué se va a producir acá? Cuando es líquido, sale lo que sale. Acá sale litio y acá sale cloro 2. Cuando es AC, hay que darnos cuenta. A ver, ¿el litio se reduce? No. Acá se va a producir hidrógeno, H2. Y el cloro sí se oxida. Acá sale cloro 2. Con el zinc, bueno, se reduce el zinc. Acá tengo zinc 0 y acá se forma cloro 2. Con el nitrato de plata, la plata se reduce. Acá se forma plata, plata 0. Y aquí el nitrato no se puede oxidar, entonces se forma oxígeno 2. Y aquí, como el aluminio no se puede reducir ni el sulfato se puede oxidar, me sale hidrógeno y oxígeno. Nada más que hidrógeno y oxígeno. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ok. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Continuamos. Vamos a ver la parte cuantitativa de la electrólisis. Vamos a ver las leyes de Faraday. Primero, vamos a definir lo que es un Faraday, ¿no? ¿Qué cosa es un Faraday? Un Faraday es la carga que posee un mol de electrones. Si tú multiplicas la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23, te va a dar 96.484. Para los amigos, 96.500 coulomb. Lo que tú tienes que hacer es reconocer qué debo de poner según el problema. Si te hablan de moles de electrones, pon mol de electrones. Si te hablan de Faraday, pon Faraday. Si te hablan de carga, pon 96.500. Todo depende de los datos del problema. Si el problema dice moles, pon moles. Si dice Faraday, pon Faraday. Y si dice Coulomb, pon 96.500, que es el equivalente de un Faraday en Coulomb. Y ya está. No te hagas líos. Trata de resolver los problemas de la manera más rápida posible, porque siempre tendré un poquito de tiempo ayuda. Chicos, durante la clase me llegó el comunicado. ¿Les llegó el comunicado oficial de la PRE? ¿Confirman? Manito para arriba si te llegó el comunicado, donde dice, se comunica a los padres, familias y estudiantes del centro universitario que las clases del día viernes 6 se desarrollarán con toda normalidad. Dirección ejecutiva, 5 de diciembre de 2024. Así que dice que mañana es normal. Mañana, viernes 6, es normal. Porque acuérdense que la pre, ¿no? Eh, la pre, pues, si bien es de la San Marcos, ahí está, ¿ven? Ahí sí les ha llegado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no les ha llegado? Acá está, miren, su compañero Himmler nos ha mandado el comunicado, ahí está. Perfecto, muchas gracias. DJ. No sé, acá veo tus iniciales, ¿no? DJ. ¿Sí? Recuerden que el feriado de mañana es un feriado solo para el sector público, ¿no? No para el sector privado. Y si bien la PRE es de la San Marcos, ¿no? Pero la PRE funciona como una institución privada, ¿no? Se paga por ello, ¿no? En cambio, mañana, por ejemplo, no tengo clases acá en San Marcos. No vengo mañana a San Marcos. Lamentablemente, como es feriado para el sector público nada más, sí tengo clase de ULIMA, por ejemplo. Ahí sí, caballero, tengo que ir en la tarde a ULIMA. No, no hay otra.
pero no tengo clases en la mañana. Por lo menos puedo dormir un poquito más. Si no, tendría clase acá a las 8 de la mañana. Pero ya tomé examen, ya, así que ya mi curso ya está cerrado. Gracias, TJ, gracias por compartir el comunicado. Ese me llegó a mí durante la clase. Ahorita que corté para darles un minuto, era porque me estaba sonando el celular. Justo me llegó el comunicado, ¿no? Oficial desde el mismo comunicado me llegó desde el coordinador del área, del coordinador del curso, disculpen. Así que es un comunicado oficial. ¿Ya? Muy bien, chicos. La clase pasada habíamos visto que el peso equivalente se define como la molaridad, perdón, la masa molar, disculpen, entre el parámetro teta, ¿no? Ese equivalente por mol era el parámetro teta. Mucho cuidado, chicos, que aquí en este capítulo, el parámetro teta que definimos la clase pasada ya no es la carga total catiónica, la carga total aniónica o el número de H, el número de H. No. Para el capítulo de reacciones redox, chicos, el parámetro teta es el número de electrones transferidos. ¿Sí? Mucho cuidado. Parámetro teta para este capítulo es igual al número de electrones transferidos por cada mol de la sustancia. ¿Ok? Por cada mol de la sustancia, ¿cuántos electrones se han transferido? Eso es lo que yo necesito evaluar. ¿Ya? Yo voy a resolver los problemas de otra forma. A mí me gusta hacerlos por estequiometría. Si te gusta mi método, úsalo. Si no, puedes usar la ecuación que figura en la siguiente página. La primera ley de Faraday nos dice que un equivalente de sustancia se va a producir cuando yo le suministre un Faraday. Por cada Faraday se produce un equivalente de sustancia. Y ahí ya planteas tu regla de tres. Puedes utilizar estas ecuaciones que figuran acá. Yo nunca las voy a usar. Pero si tú quieres, acá están. Las puedes usar tú tranquilamente, son perfectamente válidas, ¿eh? Mi método y esa ecuación son perfectamente válidas. Y la segunda ley de Faraday que nos dice que frente al paso de la misma cantidad de corriente y en el mismo tiempo, o sea, si circuló la misma cantidad de carga, ¿sí? Si circula la misma cantidad de carga, entonces se producen el mismo número de equivalentes. ¿Está bien? Si yo tengo que se produjeron dos equivalentes de sustancia en el primer tacho, en el segundo tacho también se tendrían que haber producido dos equivalentes y en el tercero también dos equivalentes y así sucesivamente. ¿Ok? La primera ley nos dice que un Faraday nos produce un equivalente y la segunda ley me dice que si están en serie varios tachos, varias cubetas electrolíticas, entonces en todas se produce el mismo número de equivalentes. Y ahí se acabó la primera parte. Alumnos, ¿alguna pregunta? Pregunten, por favor. No, por todo claro. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de empezar con los problemas? Ok, si no hay ninguna, ¿cómo es el método que utilizo? Ahorita te voy a enseñar. Ahorita te voy a enseñar. No te preocupes. Ten paciencia, Cristian. A ver, vamos a cortar entonces esto. Vamos a ir al Miro y vamos a resolver los problemas. Epa, se me colgó el Miro. Un momento. Ahí está. Ya recuperé el Miro. A ver, vamos a ver. Ya, ahí estamos. Ok, voy a ir copiando los problemas, chicos.
cosa que así podemos resolverlos de una vez. Hay un problema, hay una parte del problema uno que pues todavía no he enseñado, pero tranquilamente el problema uno se puede resolver sin eso. Así que no considero que sea una desventaja, ¿ya? Eso se puede resolver directamente sin ningún inconveniente. A ver, estoy copiando el problema uno. Ay, perdón. Ahí está. Listo. Chicos, ¿se está viendo el Miro? Sí, profe, sí se ve. Listo, chicos. Un minuto para resolver la primera. Vamos, un minuto, resolver la primera. A ver, al fin alguien me dio una respuesta. Acá su compañera Teresa me ha dado una respuesta. A ver, vamos a ver, dice que la uno es la D. Repito, hay un concepto que no he enseñado, que es el de puente salino, pero aún así la respuesta sale. A ver, dice, en una celda electroquímica se transfieren, ¿no? ¿Qué cosa es la celda o cuba electrolítica? Es donde se produce la reacción, así que te la da. Listo, clave la D. ¿Se acabó? Obviamente lo voy a terminar por fines académicos, nada más, pero la clave ya la marcaste, ¿no? La clave ahí directamente es la clave D. Ya está, no hay nada más que hacer. Clave la D. A ver, veamos. Dice tiras de metal. Las tiras de metal son los electrodos, pues, ¿no? Son los que conducen la corriente. Voltaje de celda es la diferencia de potencial. Y entonces el puente salino es el que establece la conexión entre las medias celdas. Eso no te lo he enseñado todavía, pero lo voy a hacer dentro de un rato. ¿Sí? Muy bien. Pregunta 2. Chicos, ahí está la pregunta número 2. Te pide que digas la
Incorrecta. Acá, por favor, corregir en tu guía. En tu guía acá dice 31,5. Debe ser 35,5. ¿Sí? Por favor, ahí corregir con respecto a tu guía. Vamos, chicos, de nuevo. 2 minutitos. Y ese mensaje era para mí, ¿o no? No sé. Bueno, no sé qué están diciendo. Ok, chicos, 2 minutos, 1 minutito y medio y lo respondemos. Acá su compañero Himner ha dicho que es la B. A ver, vamos a ver. Ya. Los demás, por favor, resuelvan. 1 minutito y medio. A ver, ahí tengo una opinión diferente, ¿no? Ahí me han dicho que la 2 es la D y hay alguien que me ha dicho que la 2 es la B. A ver, vamos a ver cuál sale. A ver, primero reconozcamos si el cloruro de magnesio es un electrolito fundido o no. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Dice líquido. Y si dice líquido, ¿está fundido o está disuelto? ¿Tú qué opinas? Si dice líquido, ¿cómo está? ¿Fundido o disuelto? Está fundido. Si dice líquido, está fundido. Entonces, la respuesta ahí sería que la primera es verdadera. Me están pidiendo la incorrecta. Dice, en el electrodo 2 se produce la semirreacción de reducción. Esta es una reacción de reducción. Ahora vamos a ver. Esto es un catión porque tiene carga positiva y acá está el catión. El catión viaja hacia el electrodo de carga negativa, como puedes ver aquí. Y el que tiene la carga negativa, donde va el catión que tiene carga positiva, ¿sí? Se tiene que ver atraído por el electrodo de carga negativa y ese es el cátodo, ¿sí? El 2 es el cátodo, que es donde ocurre la reacción de reducción. Así que esta es verdadera. En el cátodo, que es el 2, ocurre la reacción de reducción verdadera. Dice, en el cátodo se deposita 48 gramos de metal si circula una carga de 4 farads. A ver, te enseño cómo lo hago yo, sin utilizar la ecuación. Ma- Oye, cambié de punta de lápiz, pero sigue medio fallando. Yo creo que ya es la tabla, ¿no? Magnesio más 2 electrones que producen magnesio. Ok, vamos a ver. Yo tengo que elegir sabiamente qué voy a poner en cada caso. Hay que elegir sabiamente. A ver, primero, me han dado como dato de los electrones, me han dado Faraday. Y como dato del magnesio, me han dado gramos. Entonces, utilizaré Faraday para los electrones y gramos para el magnesio. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer. Veamos. Entonces,
como acá dice 2 electrones, pondré 2 Faraday, porque por cada mol de electrones tengo un Faraday. 2 moles de electrones, 2 Faraday, pues. Ah, no. Pensé que estaban tocando. Ya. Y acá, donde dice magnesio, tengo un magnesio. Y un magnesio pesa 24. Entonces pongo ahí 24 gramos. Acá está lo que dice. Ahora me dice qué pasa con 4 Faraday. Pues 2 es a 24, como 4 sería al doble, o sea, 48 gramos, haciendo que esta sea verdadera. Ahora dice, 1 es el cátodo. Ahí está la falsa. Porque habíamos quedado que 2 era el cátodo. Listo. Ahora, los equivalentes. ¿Cuántos son los equivalentes de el peso equivalente del magnesio? Veamos, peso equivalente del magnesio. Sería la masa molar del magnesio, que es 24, dividido entre el parámetro teta. Teta vale 2. 2 electrones transferidos. Esto me da 48. Me da 12. Ahora, para el otro, para el cloro, la reacción es 2 cloro menos 1, que produce cloro 2 más 2 electrones. Ya lo habíamos visto hace un rato. Entonces, ¿cuánto vale el peso equivalente del cloro 2? A ver, vamos a ver. La masa del cloro 2, cloro es 35,5 por 2 es 71. Y el teta es 2. Ahí están 2 electrones. Entonces, entre 2 da 35,5. Esto es gramos por equivalente. Y esto es también gramos por equivalente. Haciendo que esta sea verdadera y marcaríamos la clave late. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe, todo claro. Good. Siguiente. A ver, chicos, nuevamente un minutito para responder esta pregunta y después la resuelvo yo. ¿Vamos? Aquí el amigo Cristian dice que es la B.
Ahí ya tenemos, chicos, un par de respuestas, ¿ah? 3, la B. A ver, vamos a ver si eso es cierto, ¿ah? A ver, ponemos el lapicerito y empezamos. Chicos, hay que calcular en función de esto. Vamos a seguir usando mi método a ver si me sigue funcionando, ¿ya? Ahí está. Tenemos la pregunta número 1. ¿Qué dice la pregunta 1? Dice, se depositan 201 gramos de plata, considere que el volumen no varía. Entonces voy a escribir la reacción de la plata. Plata más 1 más un electrón que me produce la plata 0. Entonces, ¿qué me han dado de dato para el electrón? Uno tiene que mirar, ¿qué te han dado de dato? Te han dado 5 horas y te han dado 10 amperios. Entonces, para calcular lo que yo necesito, cuando han dado horas y amperios, tengo que multiplicar, porque intensidad por tiempo me da carga. Good, hay que multiplicarlo. Ahora, cuidado. Quedamos en que la multiplicación tenía que ser en horas. No, tenía que ser en segundos. Así que multiplicamos intensidad por tiempo y no te olvides de multiplicar por 3600, que es el factor que convierte horas a segundos. Con eso tenemos todo listo. Perfecto. Entonces, como me han dado carga, yo no pondré Faraday. Tengo que poner el equivalente de Faraday en carga. ¿Y cuánto era un Faraday? Eran 96.500 coulomb. Y en plata, como me piden masa, tendré que poner masa, o sea, 108 gramos. ¿Qué hago ahora? Acá debajo multiplicamos intensidad por tiempo. Ponemos la intensidad son 10 amperios, el tiempo son 5 horas, y no te olvides de multiplicar por 3600 coulomb. Bueno, 3600, que es para pasar a segundos, y ya todo eso está en coulomb. Y aquí aparece X. A ver, chicos, tengo que calcularlo. Hoy día usa la calculadora, porque la verdad que no hay otra. No hay de otra. Hay que operar con la calculadora, si no, no te va a salir. Esto es 10 por 5 por 3600 por 108 entre 96.500. La respuesta sí sale 201. 201. Perfecto, la primera es verdadera. Dice, en la solución final quedan 0,64 moles de plata. Vamos a ver cuántos moles reaccionaron. Bueno, para calcular moles que reaccionaron, tengo que dividir 201 gramos entre la masa molar de la plata, que vale 108. ¿Cuánto es 201 entre 108? Esto da 1,86. Perfecto. Eso da 1,86. Y si yo quiero calcular los moles que quedaron, tendré que poner los moles que habían al inicio, según el problema dice que son 2,5 menos 1,86, y esto da 2,5 menos 1,86 da 0,64. Haciendo que la segunda también sea verdadera. Se liberan 0,46 moles de oxígeno gaseoso por oxidación del agua. Entonces vamos a ver, si pasó la misma cantidad de corriente, habíamos quedado en que si pasó la misma cantidad de corriente, tendrían que haberse producido la misma cantidad de equivalentes en cada una de las sustancias. ¿Y cómo era la cantidad de equivalentes? Lo vimos hace un rato en la fórmula. Lo voy a escribir por acá, para poder utilizar la fórmula directamente aquí. Habíamos visto que era masa dividido peso equivalente. Pero el peso equivalente era masa dividido entre masa molar dividido entre teta. Entonces esto queda teta multiplicado por masa entre masa molar, y masa entre masa molar es número de moles. Número de moles por teta. El número de equivalentes se conserva y es igual a moles por teta. Entonces, ¿cuántos moles de oxígeno se producen? Bueno, no sé, lo vamos a hacerlo al toque. Moles de oxígeno
por el teta del oxígeno. Vamos a ver, en la reacción del oxígeno, teta vale 4, porque son 4 electrones transferidos. 4. Esto es igual a el número de moles de plata. Sabemos que el número de moles de plata es 1,86. Entonces, 1,86 y el teta de la plata es 1 por 1. Entonces, moles de O2 tendría que ser 1,86 entre 4, que es 0,46. 0,46 moles. Ahí está. Irá. Lo siguiente sería calcular, a ver, vamos un ratito. La última la voy a escribir acá abajito, nada más. La última, la número 4, sería el número de equivalentes de plata es igual al número de equivalentes del oxígeno y es 1,86. Bueno, ¿da o no da? Acá está pues, 1,86 y este por este multiplicado dan lo mismo, porque tiene que ser lo mismo, si no, no cumple, siendo la número 4 verdadera también, y me da como clave que todas son verdaderas. ¿Eh? Al final, todas son verdaderas. Uy, estamos un poquito tarde, chicos. Vamos a continuar con la siguiente. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Hay que avanzar un poquito más rápido, porque si no, no voy a llegar. Y a esta no te la voy a preguntar, la voy a resolver yo directamente, para poder entrar a la parte de las celdas, ¿sí? Ya les di un tiempito para que resuelvan, pero ahorita necesito avanzar, porque si no, no voy a llegar a resolver todos los problemas obligatorios, y eso sí no conviene. A ver, por más que me guste que resuelvan, hoy no es el momento. A ver, vamos a ver aquí el problema 4. Tengo electrólisis del aluminio y me dice que tengo 200 gramos de Al2O3. Se hace pasar una corriente de 3,5 amperios durante 3 horas. Calcule los gramos de aluminio que quedan. A ver, primero necesito saber los gramos de aluminio que tengo al inicio de la reacción. Dice que tengo 200 gramos de Al2O3. Entonces yo pongo Al2O3. ¿Cuánto hay de Al2O3? ¿Cuánto es la masa molar de Al2O3? A ver, voy a operar. Es 27 por 2 más 3 por 16 es 102 gramos. Y Al2, solo Al2 es 27 por 2, que es 54 gramos. Entonces, con 102 gramos del óxido, obtengo 54 gramos de aluminio. Por lo tanto, como me dice, ¿qué pasa con 200 gramos del óxido? Con 200 gramos, ¿cuánto produciré? Entonces, ¿cuánto sale aquí? Pues será 200 por 54 entre 102, da 105,88 gramos. Eso es lo que tengo de aluminio al inicio. Ahora, ¿cuánto reaccionó? Bueno, lo que reaccionó lo tengo que sacar de la reacción, pues. Al más 3 más 3 electrones que produce aluminio. Entonces, ¿qué me han dado de dato con los electrones? Me han dado intensidad y tiempo. Entonces, eso es carga. Tengo que poner Faraday como carga. 3 electrones, 3 por 96.500 coulomb. Y en aluminio pondré la masa, 27 gramos. Ahora, ¿cómo es intensidad por tiempo? La intensidad dice que es 3,5 amperios. El tiempo dice que es 3 horas. No te olvides que las horas hay que multiplicarlo por 3.600. Y aquí me sale la respuesta de lo que reaccionó. ¿Cuánto reaccionó? A ver, chicos. Es 3,5 por 3 por 3.600 por 27 entre 3 entre 96.500. Lo que reaccionó fueron 3,53. 3,53.
Por lo tanto, ¿cuánto sobró, chicos? Si yo tenía al inicio 105,88 y reaccionó 3,53, lo que sobró vendría a ser la diferencia. Esto menos 3,53 y lo que sobraron fueron 102,35 gramos, dándome como clave. Dale. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Sí te salió, perfecto, muy bien, Cristian, espectacular, muy bien resuelto, no era un problema tan fácil, ¿no? Así que perfecto. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? También ustedes, ¿ah? Son preguntas que no son tan directas, ¿no? Había que usar un concepto de moles, incluso ese concepto de reactivo en exceso, ¿no? Porque era reactivo en exceso, no se consumió. Muy bien. Vamos entonces a dejar un momento eso y vamos a volver a la diapo. Aquí está. Chicos, ¿están viendo la diapo? Sí, profesor. Listo, gracias. Vamos a ver ahora entonces lo que son las celdas galvánicas. Esto ya está. Esto ya está. Vamos a ver rápidamente lo que son las celdas galvánicas. En este caso son procesos espontáneos, chicos. El caso anterior era un proceso que no era espontáneo. Este es un caso en el que el proceso es espontáneo. O sea, naturalmente se da esta reacción. Pero si yo le quiero sacar el jugo para sacarle corriente, necesito separar en dos celdas. Necesito tener una celda aquí y una celda aquí. Y obligar a que el paso de la corriente sea a través del cable que las conecta. Listo. ¿Cómo lo mido? Lo mido con un voltímetro o con un multímetro. ¿Han visto los electricistas? Levántame la manito si lo conoces. Lo que es un multímetro o un multitester. No sé si has escuchado eso. Tal vez hasta en tu cole lo hayan visto. Si has tenido algún curso de esos de taller mecánico, de taller eléctrico, en tu cole de repente lo has visto. O tienes algún familiar electricista, o hay un electricista en tu casa. ¿Nunca has visto un multímetro? Bueno, es una cosa que sirve para medir voltaje, resistencia y corriente. En este caso, solo me interesa la parte del voltaje. Ok, entonces, yo utilizo un voltímetro, que es esta cosa que está aquí, simplemente ¿para qué? Para poder medir la diferencia potencial. ¿Sí? Lo usa para medir, no es que sea una fuente, lo utilizo como sistema de medición para ver qué corriente me da, para ver, perdón, qué diferencia potencial me da. Yo quiero otra diferencia potencial. Bueno, tienes que cambiar los electrodos, ¿sí? O sea, tienes que cambiar uno de los tachos. Si tú quieres otro valor, tienes que cambiar uno de los tachos. El potencial es un valor intensivo, quiere decir que no depende de la masa. ¿Eh? No depende de la masa. Como no depende de la masa, ¿está bien? Lo que ocurre es que tú puedes duplicar el volumen, puedes duplicar la masa, el volumen, lo que tú quieras, y el potencial no va a cambiar. Tú quieres un nuevo potencial, cambias de material y pones un material nuevo. Es la única forma. ¿Ok? Acá dijimos que las reacciones de Reo son espontáneas, por lo tanto el potencial de celda me tiene que dar un número positivo. Mucho cuidado. Potencial de celda me debe dar positivo. Y son las que utilizamos pues en baterías, pilas, celdas de combustible, etcétera, etcétera. El esquema ahora son dos tachos, ya no uno solo. Tengo en el ánodo ocurre la oxidación como siempre, en el cátodo ocurre la reducción como siempre, pero ahora tienen cargas opuestas. El ánodo en electrolítica tenía carga positiva, ahora el ánodo tiene carga negativa.
Y viceversa, el cátodo tenía la carga negativa, ahora lo tiene positivo. Tengo un tacho donde se va a producir la reacción de oxidación y está conectado, puenteado por fuera, un voltímetro simplemente para medir. Y en la otra va a haber otro tacho donde se va a producir la reducción. Y ambas van a estar conectadas por un puente salino, que es un tubo en U, que contiene un gel de agar-agar, ¿sí? Que fue producido con un líquido que estaba saturado, típicamente en cloruro de potasio. Ahí dice cloruro de sodio, pero típicamente es cloruro de potasio. A ver, el proceso es el siguiente. Tengo mi ánodo de zinc en solución de sulfato de zinc. Este 1 molar significa 1 mol por litro. En 2 semanas te voy a enseñar eso qué significa esa 1M. ¿Vale? En 2 semanas vamos a ver unidades de concentración. Tengo el otro, que es el cátodo, que es cobre sumergido en sulfato de cobre, también 1 molar. Y el puente salino, que es típicamente cloruro de potasio, cloruro de sodio, gelificado. El zinc, como ocurre en el ánodo de la oxidación, el zinc va a disolverse. El zinc 0 va a pasar a ser zinc más 2. En cambio, en el otro lado, como es la reducción, el cobre más 2 va a pasar a ser cobre 0, ¿sí? Recibiendo electrones. Ahí tenemos la reacción, ¿sí? El electrodo este empieza a descomponerse, se empieza a perder, se empieza a destruir y se empieza a disolver en el medio, en tanto que el otro electrodo se empieza a depositar. Acá se empieza a depositar más cobre, porque el cobre de la solución empieza a pegarse, ¿no? Al electrodo. Sin embargo, como acá empiezas a producir cargas positivas, el puente salino le suministra cargas negativas para mantener la neutralidad, y como acá empiezas a perder positivos, el puente salino le suministra positivos. Ahí estamos viendo, el verde es el negativo, como se ve ahí, y del otro lado le suman blancos, que son los positivos. Todo eso para mantener la neutralidad. El primer electrodo de la izquierda se empieza a destruir, en tanto que el otro empieza a ganar masa. Uno pierde masa y el otro gana masa. El flujo de los electrones es siempre del ánodo al cátodo, ¿sí? El flujo de electrones va del ánodo hacia el cátodo. Perfecto. Profesor, disculpe, una pregunta. En el puente salino, ¿cómo reacciona esto? No lo entendí muy bien. El puente salino no reacciona, mantiene la electroneutralidad. Acá estás viendo que se están produciendo cargas positivas, ¿cierto? Como consecuencia se producen iones positivos. Entonces el puente salino le suministra iones negativos para neutralizar esa carga. Y acá, por el contrario, estás perdiendo cargas positivas. De este lado, la carga positiva se está perdiendo. Entonces el puente salino le suministra cargas positivas para mantener la electroneutralidad. Pero el puente salino no reacciona. Ah, ya, muchas gracias, ¿Está bien? profesor. De nada, CF. Son tus siglas que me aparecen ahí. ¿Ya? Lo que ocurre, repito, el puente salino solo sirve para mantener la electroneutralidad, ¿sí? Si no, esa reacción inmediatamente se para por polarización de los electrodos. ¿Ya? Entonces necesitas el puente salino no solamente como conexión eléctrica, sino también como suministro de cargas para evitar que los electrodos se polaricen. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ah, y el potencial de esta celda, que es 1,10 voltios, esta celda es conocida como la pila de Daniel. Es súper conocida, la pila de Daniel. ¿Qué ocurre? La reacción neta es que el zinc se convierte en zinc más 2, en tanto que el cobre más 2 se convierte en cobre. Entonces, vamos a esquematizar el diagrama de la celda. Mira, la reacción que ocurre primero, siempre se escribe primero la oxidación y luego se escribe la reducción. ¿Está bien? La oxidación se pone acá con una raya simple entre el metal y el electrolito. Aquí también en la reducción entre el electrolito y el metal se pone una raya. Y para identificar el puente salino se ponen 2 rayas. Entonces pongo la oxidación primero, 2 rayas y luego la reducción. Así es como se representa a una celda
En vez de estar escribiendo todo este dibujo, se pone simplemente así. Así nada más. La parte anódica y la parte catódica. Ahora, el potencial eléctrico o la FEM, fuerza electromotriz, o la diferencia de potencial que se genera, se calcula utilizando unas tablas. Lo que tú tienes que hacer es que el potencial de celda tiene que darte un número positivo. ¿Sí? Tiene que darte un número positivo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que hacer la celda entre el calcio y el oro, acá tengo el oro y acá tengo el calcio, ambos están escritos como reducción. Si ambos están escritos como reducción, uno de ellos tiene que escribirse al revés para que se convierta en oxidación. ¿A cuál le doy la vuelta? Cuidado, cuando tú le des la vuelta a una reacción de reducción para obtener la de oxidación, el potencial va a cambiar de signo, más no de número. El número es el mismo, pero cambia de signo. Si tú multiplicas por 2, el potencial no se ve afectado, porque es una propiedad intensiva. Entonces, yo tengo que darle la vuelta a 1 y luego sumar y me debe dar positivo. Entonces, como el oro es más 1,50 y el calcio es menos 2,87, le voy a dar la vuelta al calcio, que es el menor de los dos. Ahora ese será 2,87 con 1,50, lo sumo y me da el potencial de celda. 4,37. Si yo le hubiese dado la vuelta al oro, ahora sería negativo. Y si lo sumo con otro negativo, me va a dar negativo, lo cual no puede ser, porque en toda celda galvánica el potencial debe dar positivo, lo que significa que la reacción es espontánea, como Dios manda. Entonces, por ejemplo, en la pila de Daniel tenemos que la reducción del zinc da menos 0,76 y la reducción del cobre da 0,34. ¿A quién le doy la vuelta? Pues al zinc, que es el menor. Le doy la vuelta al zinc, se convierte en positivo, 0,76 más 0,34 me da 1,1 voltios, como debe de ser. ¿Sí? Me da 1,1 voltios. Perfecto, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿Preguntas, chicos? Estoy copiando los problemas un ratito. Ok, voy a mostrar el Miro. ¿Están viendo el Miro? Sí, profe. Listo, chicos. 2 minutos para resolver esa pregunta. Acá hay una corrección con respecto a tu guía. A ti te dice cobre, acá debe ser oro. ¿Ya? En tu guía dice cobre, pero debe ser oro. Por favor, corrijan eso en la guía. Vamos, chicos. 2 minutos para corregir esa pregunta, después la resuelvo yo.
Chicos, ya no hay que esperar más tiempo. ¿Cuál es la clave? ¿Clave? ¿Nada? A ver, vamos a ver. Dice, están viendo el Miro, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Está cargando. Ya. Dice así, zinc 0 a zinc más 2 es oxidación, correcto. Oro más a oro cero es reducción, correcto. Acá está en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Perfecto, perfecto. Como acá tengo dos electrones y acá tengo un electrón, entonces la primera se multiplica por uno y la segunda se multiplica por 2. De manera que por cada zinc tenga dos oros. Por cada zinc tengo dos oros. Perfecto. Esta es verdadera. Aquí tengo la oxidación, perfecto, de zinc 0 a zinc más 2, y de cobre más 2 a cobre cero tengo la reducción, perfecto. El problema es que estos dos están intercambiados, porque la carga total acá es más 2 y la carga total acá es menos 2, y no puede ser un más 2 igual a un menos 2, así que esta es falsa. Cuando el electrodo consta de dos especies que no son sólidas, hay que añadir platino. No te olvides, ¿ah? Si consta de dos cosas que no son sólidas, hay que añadir platino. Si una es sólida, ya está, ahí se queda. Pero cuando las dos no son sólidas, hay que poner platino. Acá ves líquido y AC, platino, hierro más 2AC, hierro más 3AC, platino. La primera es la oxidación, correcto. Acá es una reducción de 0 a -1, es reducción. Acá, a ver, hay un electrón, perfecto, acá hay dos electrones, entonces esta se multiplica por 2 y esta se multiplica por uno y me da dos hierros por cada bromo, dos hierros por cada bromo, dos hierros por cada bromo. Acá, obviamente, 2 por uno es 2, entonces acá te aparece el 2. Esta es verdadera, dándome como clave que me piden las correctas. Las correctas sería uno y 3. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? ¿Preguntas? Muy bien, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. Chicos, acá hay dos correcciones con respecto a tu guía. En tu guía acá dice otra cosa que no es cobre cero, no sé exactamente qué dice. Y acá en tu guía creo que todos están intercambiados. Por favor, corrige aquí el cobre cero sólido y aquí creo que todos están intercambiados en tu guía. Acá también no te olvides que cuando tienes dos electrolitos, o sea, cuando estos dos no son sólidos, no te olvides que acá faltó poner platino. ¿Sí? Ahí faltó poner platino. Listo, chicos. Un par de minutos para resolver esa pregunta. Vamos. Ustedes pueden.
Chicos, ¿salió? ¿Salió? A ver, vamos a resolverla. Recuerden que hay unas pequeñas correcciones, ¿no? Unas pequeñitas correcciones. A ver, dice 1 y 4 son las semiceldas anódicas y catódicas, mientras que 7 es el puente sálico. A ver, vamos a ver. Dice, 1 es anódica. Claro, la que se escribe a la izquierda es la anódica y la que se escribe a la derecha es la catódica. Mientras que 7 es el puente salino. Eso es verdadero. Dice, 3 es la solución de hierro más 2, mientras que 6 es la solución de cobre más 2 respectivamente. Quedamos, a ver, 3 es el compartimento, está dentro del compartimento 1 y el 1 quedamos que era el ánodo, donde ocurre la oxidación. ¿A cuál de estas dos tengo que darle vuelta para cambiarle de signo? ¿A la primera o a la segunda? ¿A cuál le cambiamos el signo? ¿A la primera o a la segunda? Oh, Cristian, no te desanimes. ¿A cuál le cambiamos el signo? ¿A la primera o a la segunda? Recuerda que cambio de signo, sumo y me tiene que dar positivo. ¿A cuál le cambias? Vamos, le cambio a la primera, pues. Porque si yo le cambio a la primera, me da menos 0,34 más 0,77, me da un número positivo. Entonces, la primera va a ser la oxidación y la segunda va a ser la reducción. Si eso es así, entonces el compartimento de la oxidación debe contener al cobre y el compartimento 4, que es la reducción, debe contener al hierro. Y acá dice que 3 es hierro, lo cual es falso. 3 no puede ser hierro, 3 es cobre. Ahí está tu clave. La B. Vamos a resolver las demás como yo solo por fines académicos, nada más. En el examen de emisión no lo hagas, ¿no? Ya directo pasas a la siguiente. Dice 8 es el conductor metálico. 8 es conductor metálico. Claro, acá están los cables, ¿no? 8 es el conductor metálico. Los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo. Claro, desde el compartimiento 1 hacia el compartimento 4. Del ánodo al cátodo. Correcto. Dice, el cobre es el agente reductor. El cobre se oxida, y si se oxida es el agente reductor, correcto. Mientras que el hierro 3 se reduce, quedamos que el hierro se iba a reducir, acá dice. Correcto también, perfecto. El voltímetro marca 0,43. Claro, porque sería 0,77 y como le dimos vuelta al primero, menos 0,34, esto debe dar 0,43 voltios. Espectacular. Profesor, ¿Y te escucho? disculpe una pregunta. Te ¿El cobre escucho. por qué se oxida? Se cobre ¿Te más acuerdas que, 2. a ver, ¿te acuerdas que estos dos cómo están? ¿Como reducción, como oxidación o 1-1? ¿Cómo están escritos? ¿Cómo están Como escritos reducción. estos? Como reducción. Pueden haber dos reducciones en una reacción o una tiene que ser una red y una tiene que ser una ox. No puede haber dos reducciones. Entonces, hay uno que tiene que ser la oxidación, ¿verdad? Entonces hay que escribirlo dado vuelta. ¿Me entiendes? La reacción se tiene que escribir dado vuelta. ¿A cuál le doy la vuelta? De tal forma que dándole la vuelta y cambiándolo de signo, sumado con el otro, me siga dando positivo. ¿A cuál tú le darías la vuelta? ¿A la primera reacción o a la segunda reacción? A la primera. Claro. Entonces el cobre se oxida. Ah, ya, muchas gracias, profesor. O sea, no he escrito la forma de oxidación. Si tú quieres ver la forma de oxidación, léelo al revés. ¿Me entiendes? Léelo al revés. No así como debería ser, sino lo lees al revés. ¿Se entendió? Y su potencial sería con signo negativo. Ahí está la respuesta. Gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? De nada, señorita CF. Ok. La última, ya habíamos visto que el potencial sale 0,43, esto es correcto. Y el diagrama de celda es el cobre se oxida y el hierro 3 se reduce. Perfecto, verdadero.
Entonces la clave pues sería la B, ¿no? Habíamos dicho que la clave era la B. Muy bien, nos falta ya una nada más, creo. Dos nos faltan, dos. Muy bien, chicos, nos faltan dos nada más ya. A ver, chicos, nuevamente 2 minutitos para que resuelvan esa y ustedes pueden, ¿eh? No les están saliendo las últimas, ¿ah? Porque hay que practicar, ¿eh? Hay que practicar. Vamos, 2 minutos y después la resuelvo yo. Ya, chicos, ¿nada? ¿No salió? A ver, el proceso de corrosión, ¿no? Es el proceso por el cual se nos oxida, ¿no? Por ejemplo, metales como el hierro se nos oxidan, ¿sí? Y se van descascarando poco a poco, ¿no? Tú tienes una reja que no está pintada, se te empieza a descascar, se te empieza a partir. ¿Por qué? Porque se empieza a picar por la corrosión. Entonces, en la corrosión, vemos acá que hay dos reacciones. La reacción de, ¿qué tipo de reacción es esta? Es la reducción, ¿verdad?, del oxígeno ambiental, y esta es la oxidación del hierro. Entonces vemos, dice, uno representa el cátodo. ¿Acá hay una reducción? Claro que sí hay una reducción. Los electrones están en reactantes. Dice cátodo, donde se presenta la reacción de oxidación. No puede ser, ¿no? No puede ser. En el cátodo, lo que ocurre es la reducción, chicos. En el cátodo no ocurre la oxidación. En el cátodo ocurre la reducción. Entonces, falso. Los electrones fluyen del cátodo hacia el ánodo. ¿Cómo va a ser eso posible? Los electrones siempre fluyen del ánodo hacia el cátodo. Ya lo demostramos hace un rato en la celda. El proceso electroquímico
permite que se pierda hierro de la pieza. Claro que sí, porque al momento que tú formas el óxido férrico, eso se te descascara solito. Así que listo, eso es verdad. Dice, el potencial de reducción del electrodo 2 es mayor que el potencial de reducción del electrodo 1. Falso, falso. Porque el que le dieron la vuelta fue al del 2, así que este tiene que ser el menor. Es falso. Y dice que el peso o masa equivalente del hierro es el peso atómico de hierro dividido 4. Tú podrías pensar que es porque acá hay 4 electrones. Lo que pasa es que acá hay 2 hierros. Se hará 2 veces la masa molar del hierro dividido 4. Uy, le escribí chueco. 2 veces la masa molar del hierro dividido teta, que es 4. O sea, la masa molar del hierro dividido 2. No es dividido 4, es dividido 2 porque acá, si bien acá hay un 4, no te olvides que acá hay un 2. Entonces no es, la clave sería la C. ¿Preguntas? Chicos, ¿alguna pregunta que tengan que hacerme? ¿Preguntas? ¿No? Good. Vamos con la última. Para el último problema voy a explicar un poquito los diagramas de Purvé, porque yo sé que ustedes no han visto todavía pH, y como no han visto pH, pues obviamente se les va a hacer difícil, ¿no? Antes no se enseñaba esto, pero de hace unos años ya han empezado a poner estos diagramas. A ver, este tipo de diagramas nos presentan el eje X es el pH, el eje Y es la diferencia de potencial, o sea, la FEM. ¿Qué cosa es el pH? El pH tiene una definición operacional. El pH es menos el logaritmo de la concentración molar de H más. ¿Sí? Donde esto significa concentración molar. A ver, si H más es muy alto, ¿sí? Si H más es muy alto, quiere decir que el logaritmo de H más es alto, pero con este signo menos se hace pequeño. Entonces, cuando tú tengas una alta concentración de H más, vas a tener un pH pequeño. Por el contrario, cuando tú tengas una baja concentración de H más, vas a tener un pH alto. Entonces, ¿cuál es el punto de neutralidad? El punto de neutralidad a 25 grados Celsius es pH 7. Entonces, si estás a pH 7, ¿sí? No estás ni en medio ácido ni en medio ácido, estás a pH neutro. Ahora, si tú aumentas la concentración de H más, o sea, aumentas la cantidad de ácido, ¿sí? Te vas a pH menor a 7. Y si tú disminuyes esa concentración por agregado de OHs, menos, por ejemplo, te vas hacia pH básico, o sea, pH mayor a 7. ¿Qué cosa es pH básico? pH básico es la lejía. pH básico es el carbonato de sodio, la cal, la soda cáustica. Esos son pH básicos. ¿Qué cosa es pH ácido? El yogur griego, el limón, todos los cítricos, el vinagre, la, el ácido muriático, el ácido sulfúrico. Todo lo que diga ácido, esos son ácidos. Por otro lado, tenemos la escala de potenciales. Entonces, un diagrama de este tipo me va a decir en qué zona predominan ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, en toda esta zona predomina el zinc más 2. Si en toda esa zona predomina el zinc más 2, ¿en qué zona estamos? Ah, estamos, digamos que eso sea pH 7 más o menos, un poco menos de 8, pH 7. Entonces, la zona del zinc más 2 es la zona que comprende pHs menores a 7 y potenciales mayores a 0, mayores a menos 0,8. Y en toda esa zona tenemos al zinc más 2. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos?
pH es un concepto que van a ver en varios lados, ¿no? pH balanceado para los jabones, las cremas, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguna duda con respecto a eso? Chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? Antes de responder la última preguntita del curso de hoy. ¿No? Good. Entonces, continuamos ahora sí con el problema. Ahora sí vamos a ver el problema. ¿Me repiten a qué hora acaba la clase? Dentro de 11 minutos, 55 acaba la clase. O sea, 5:55. Chicos, ¿a qué hora acaba la clase? ¿5:55? Bueno, ahí está el diagramita. Vamos, chicos. 2 minutitos. Sí, gracias, Nicole. Listo, 2 minutitos para resolver esa pregunta y después la resuelvo yo. ¿Listo, chicos? ¿Sacaron la clave? A ver, vamos a ver. Dice, el punto A, vamos a darle un poquito más. Ahí está. Dice, el punto A está presente a un potencial de 0,6 voltios. A ver,
¿Dónde está el potencial? ¿En el eje Y o en el eje X? Yo me fijo, el potencial está en el eje Y. Entonces, 0,6, sí, no, acá está, 0,6. Perfecto. Presentando el hierro en su forma ferrosa. Ah, claro, como es hierro más 2 es su forma ferrosa. Claro que sí. Hasta ahí, todo ok. En un medio con baja concentración de iones H+. Y acá viene el problema. Que el pH, si tú te fijas, A está más o menos a un pH de 3 o 2 más o menos. Es un pH menor a 7. Acá está 7. Entonces, como está en un pH menor a 7, el pH menor a 7 es un pH ácido. Y si es un pH ácido, la concentración de H+ debe ser alta. Entonces, no puede ser que el problema diga que está una concentración de H+ baja. ¿No? Baja concentración de H. Baja, no. Esta es falsa. ¿Eh? Falsa. Voy a borrar acá en el gráfico para poder hacer el siguiente. Dice, si pasamos de B a A, acá dice que hay que pasar de B a A. Si yo tengo que pasar de B hacia A, dice, se procede a oxidar el hierro 2. No, porque aquí, si tú te fijas, Fe2O3, aquí el hierro está como hierro más 3 y acá está como hierro más 2. No es que el hierro más 2 se oxide. Para ir de B a A, el hierro se reduce porque está como más 3 y termina como más 2. Así que ahí el hierro se ha reducido. Por lo tanto, esa es falsa. Falsa. De esa forma se realiza la corrosión. Dice, si el proceso parte de B rumbo a A, sigue siendo el mismo proceso, 8 gramos de óxido férrico producen 6 por 10 a la 22 iones ferrosos, transfiriéndose, 0,1 Faraday, 1,0 por 10 a la menos. Vamos a aplicar mi método, a ver si les gusta. Con mi método salen 2 patadas esta pregunta. A ver, tengo la reacción. Dice que empiezo como Fe2O3 y lo convierto a hierro más 2. Apliquemos ion electrón. Como acá hay 2 hierros, pondré por 2. Como acá sobran 3 oxígenos, si recuerdas de la clase pasada, había que sumar el doble de H+. Y del otro lado, sumar la mitad de aguas. O sea, si sumé 6 H+, del otro lado sumo 3 aguas. Si tú te fijas ahora, está totalmente balanceada la masa. 2 hierros, 6 hidrógenos, 3 oxígenos. Ahora, la carga total acá es 2 por 2, 4. Y la carga total acá es 6 por 1, 6. Entonces, ¿cómo hago para llevar de un 6 a un 4? Son más 2 electrones. Más 2 electrones. Entonces, acá nuevamente tienes que discernir qué te han dado. Los electrones dice Faraday, entonces pondré 2 Faraday. Para el caso del Fe2O3 me dice 8 gramos, entonces lo pondré en gramos. ¿Cuánto es 56 por 2 más 16 por 3? A ver, 56 por 2 más 16 por 3, ¿qué dice? 56 por 2 más 16 por 3 da 160 gramos. Y para el caso de los iones, si te has percatado en el caso de los iones, lo que te han dicho es que lo pongas como si fuera número. Entonces, si acá hay 2 moles, tendré que poner 2 números de Avogadro para calcular el número. Y el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Esto sale 12 por 10 a la 23. Pero lo que de verdad yo obtuve, según el problema, que son 8 gramos, aquí pondré 8 gramos y te preguntaré qué pongo aquí y qué pongo aquí. Para pasar de 160 a 80, tuve que haber dividido entre 20. Entonces tendré que dividir todos los números entre 20. 2 entre 20, 0,1. 12 por 10 a la 23 entre 20. Bueno, primero 12 entre 2 es 6. Y 10 a la 23 entre 10 es 10 a la 22. Dando que esta sea
verdadero. ¿Viste cómo esta técnica te resolvió la pregunta de una sola? No tuve que aplicar factor de corrección, no tuve que aplicar nada. Directamente me salió la pregunta. Y la clave sería falso, falso, verdadero, o sea, la. Chicos, solo una cosa en tu guía de problemas. En la pregunta de los propuestos, número. En la pregunta 2 de los propuestos, chicos, por favor, falta poner por una hora. Dice, se utiliza una corriente de 15 amperios por una hora. No te olvides, en la pregunta 2 de los propuestos, falta agregar que esa reacción se hizo por una hora. Listo, chicos, ya son las 12:54. Con esto habríamos cerrado la clase del día de hoy. Así que nos estaríamos viendo la próxima semana para continuar con el capítulo de sólidos, líquidos y gases. Cuídense, chicos. Hasta luego.